Por favor, en el chat solo deben colocar una sola vez, ¿no? No las dos reuniones. Ángela, recién ingresado, no estuvo en la primera reunión. Lidia igual. No, doctor, yo sí estaba, pero lo que pasa es que siempre los demás ponemos en ambas reuniones por si alguno se sale en la segunda. Pero si ahora usted lo determina así, no hay problema, solo pongo cuando entre. Sí, por favor, porque de ahí hago la captura para el tema de la asistencia. Entonces, cuando veo en la primera y en la segunda reunión, pienso de que recién se han conectado en la segunda reunión. Bueno, continuemos. Entonces, vemos de que los conocimientos médicos en lo que es la traumatología nos puede ayudar a determinar si un trauma es producido o por una agresión o en el caso también puede ser producido por ciertos elementos secundarios o de salud que puedan modificar un escenario, ¿no? Y determinar otros aspectos a tomar en cuenta por las autoridades. Bueno, continuemos. Traumatismos en los tejidos blandos superficiales son los problemas más comunes en la atención de primeros auxilios. Estas lesiones pueden ser causadas un grave daño, incapacidad o muerte, además de los huesos y cartílagos. El organismo está cubierto por tejidos blandos, ¿no? Músculos, que también pueden ser fruto de lesiones. Grasa, tendones, ligamentos, membranas, mucosas, vasos sanguíneos y piel. Siempre que estos tejidos sean lesionados o desgastados, hay peligro de infección. Los microorganismos pueden entrar al cuerpo a través de una escoriación y obviamente producir lesiones mucho más fuertes e incluso pueden causar la muerte. Entonces, también la traumatología va a estudiar y va a ver ciertas circunstancias en las cuales puede ponerse en peligro la vida de una persona y valorar esos aspectos. Por ejemplo, una persona por una fractura, ¿creen que podría morir? ¿Qué opinan? ¿Podría morir una persona con un efecto de una fractura? Sí, doctor. Sí, doctor, si es que... Dependiendo del caso. Exacto, ¿no? Las fracturas normalmente no son, digamos, de peligro de muerte, pero dependiendo del lugar de la fractura, puede comprometer, por ejemplo, los órganos internos y obviamente causar la muerte. Habíamos hablado, por ejemplo, en clases anteriores de un accidente de tránsito en el cual se produzcan fracturas en las costillas, pueden producir, por ejemplo, perforación del pulmón, perforación del corazón, ¿no? O perforación de una arteria, eso podría causar hemorragias internas y causar la muerte. Pero en ciertos aspectos un poco más sencillos, ¿no? Una fractura que no sea tratada puede soldar de manera negativa una fractura expuesta y obviamente puede causarse cierta infección, pasar la infección al torrente sanguíneo y causar un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, ¿no? O otros efectos que obviamente pueden ser prevenidos, pero a la ausencia de una atención médica podría causar la muerte. ¿Ya? Bueno, hoy en día no se da mucho el tema, pero en épocas de dictadura y en otras circunstancias, en otros países, por ejemplo, como en México, Colombia, donde se realizaban los secuestros, ¿no? Se han dado casos en los cuales, por ejemplo, los secuestrados sufrían ciertas lesiones, traumas, y por el mismo hecho que se realizaba,
no se daba la atención adecuada, ¿no? Y podía causarle un daño grande, incluso hasta algunos morían, ¿no? Un poquito para darnos cuenta de que la traumatología también va a estudiar ciertos aspectos de lo que van a ser los traumas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una fractura, o perdón, puede ser dos, ¿no? Una lesión en lo que es los tejidos blandos, producido por un golpe, ¿no? Normalmente visto en prácticas deportivas, ¿no? Una patada fuerte puede causar ese tipo de traumas. Ahora también podría ser una fractura o una fisura, quiero decir, ¿no? En la cual no ha habido ruptura completa del hueso. Ahora vamos a ver la clasificación de la traumatología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las contusiones o lesiones cerradas, ¿no? La primera, podríamos decir que es una contusión o lesión cerrada, son heridas o lesiones abiertas. En ese grupo se encuentran las heridas contusas, incisas y punzantes. Ahí estaríamos hablando de heridas en las cuales no hay continuidad de la piel, ¿no? Hay ruptura de la piel y hay exposición del músculo, hemorragias o incluso la exposición del hueso, ¿no? Puede clasificarse además desde leves hasta críticas capaces de producir la muerte o dejar secuelas invalidantes o deformantes al paciente. Por ejemplo, tenemos ahí las quemaduras provocadas por agentes especiales como napalm, el fósforo blanco, entre otros que obviamente son utilizados bueno, en conflictos bélicos. No son muy comunes en lo que es el medio, pero hay ciertas sustancias que pueden producir obviamente traumas que pueden dañar la piel, ¿no? Por ejemplo, una exposición a ciertos ácidos sulfúricos, nítricos y otros en una concentración fuerte pueden causar, digamos, quemaduras de la piel y obviamente esto va a repercutir en un daño definitivo, ¿no? Que en algunos casos no va a haber la posibilidad de una regeneración. Doctor, ahí se podría hablar de esos traumas que sufren cuando son agredidas algunas mujeres que les echan ácido en la cara. Y creo que en algún país he escuchado que es una práctica muy común desfigurar a la gente con ácido. Sí, exactamente, a eso me refería, ¿no? Pero también puede ser, digamos, efecto de un accidente, ¿no? En el caso, por ejemplo, los trabajadores que se exponen a ciertas sustancias en su fuente laboral, ¿no? Que no necesariamente sea una agresión. Pero sin duda puede darse, digamos, en varios aspectos, ¿no? Lo importante es determinar los daños, cómo han sido producidos y también, obviamente, el tiempo que va a requerir esta persona para su recuperación plena. ¿Ya? Continuamos, por favor. Las partes blandas incluyen la piel, tejidos que manifiestan una resistencia grande a la presión y tracción a causa de su contenido en fibra elástica y su movilidad, permitiendo deslizarse sobre los tejidos celulares subcutáneos. La piel, sabe muy bien, es bastante flexible. Si ustedes agarran, presionan, estiran, no se va a fracturar o no se va a romper la piel, pero obviamente el efecto de la presión, la torsión y otros agentes va a causar ciertos daños, enrojecimiento, se puede amoratar. Hay personas, por ejemplo, que tienen la piel bastante delicada, ¿no? Simplemente una presión ya se hace un moretón. Hay otras personas que ni con un golpe, digamos, medianamente fuerte, no se va a hacer nada, simplemente un pequeño enrojecimiento. Esto también, lógicamente, es bastante peculiar. Si hablamos de una lesión, de que una mujer, por ejemplo,
refiere agresiones físicas, ¿no? Y llega ante el médico forense y se ve pues un cuerpo bastante morateado, esto obviamente va a primera instancia tomar en cuenta el médico forense y va a decir esta persona ha sido agredida en todo el cuerpo, ¿no? Pero hay que también identificar la data de las lesiones, porque también las lesiones en la piel van desapareciendo también en algunos casos, dependiendo del sujeto, ¿no? Puede permanecer en el cuerpo estos moretones, esas equimosis, escoriaciones, un par de días o en algunos casos unas semanas, ¿ya? Entonces el médico tendrá que valorar estas lesiones, ¿no? Y estos traumas para su dictamen pericial. El tejido adiposo que provoca acolchonamiento en los puntos de presión, el tejido conjuntivo que forma las fascias sobre los músculos y se resiste a la presión y a la tracción, los músculos que tienen la propiedad de ser elásticos cuando se encuentran relajados y todo lo contrario cuando están contraídos, ¿no? Son ciertos aspectos que se tienen que tomar, ¿no? El lugar de la lesión para considerar, digamos, los traumas. No sé si alguna vez ustedes han sufrido, por ejemplo, un golpe en el muslo, digamos, por tomar un ejemplo. Tenemos bastante piel y tenemos también músculos, que si recibimos un golpe, ¿no? Este va a acolchonar, dependiendo, digamos, de la fuerza del golpe, puede producir o no producir trauma en el fémur, ¿no? Pero sí, obviamente, la lesión va a referir, o el trauma va a referir efectos externos en la piel, ¿no? Si el golpe es mucho más fuerte, entonces puede producirse una fractura y obviamente constituir un trauma mucho más grave, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que también el músculo, la piel, también va a ser materia de estudio de la traumatología. Sí quería Yo señalar. sabía sí, que sabía de gente que se había caído, como quien dicen, de cola o sentados, y Ajá, han llegado a fisurar o hasta fracturar el huesito de su coxis, ajá, que esos sí, son los traumas que se podrían decir, ¿no? claro que sí, ¿no? O por ejemplo, bueno, hay algunas prácticas deportivas, ¿no? El fútbol, por ejemplo, algunas de contacto, básquet, eh, boxeo y El otros, fútbol americano. fútbol americano, rugby y otros que, digamos, hay contacto físico en el cual obviamente el cuerpo humano es muy susceptible a ciertos traumas, ¿no? Desde lo más leves hasta más graves, ¿no? Que serían fracturas y otros que podrían poner, pues, en peligro la vida de una persona. Entonces, todos estos son estudiados justamente por la traumatología, ¿ya? Bueno, vamos continuando. Aquí, bueno, hay algunos aspectos que se van tomando en cuenta sobre el mismo contenido. Vamos a ver lo que son las lesiones cerradas, un poco lo que nos habíamos adelantado, son lesiones producidas por traumatismos que obviamente no generan una apertura de la piel, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo, un impacto vehicular, el paciente está dentro del vehículo, aquí se podrían advertir ciertas lesiones, una colisión entre el paciente y un vehículo, la colisión entre los órganos del paciente y un marco externo del cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos, digamos, una desaceleración fuerte en lo que sería un choque, pueden producirse lesiones internas, ¿no? El conductor, por ejemplo, a momento del choque,
tiende a desacelerarse el cuerpo y golpear contra el volante. Si es que nos revienta la bolsa, ¿no? Este puede sufrir varias lesiones en lo que son el tórax y el abdomen por efecto, digamos, de la compresión con el volante. Entonces, ahí pueden darse hemorragias internas, ¿no? O colapso de alguno de los órganos. Aquí, por ejemplo, tenemos una herida, un trauma abierto, ¿no? En el cual obviamente no hay continuidad de la piel, hay una apertura y existe la exposición, ¿no? Del músculo, de los huesos, hemorragia, etcétera, etcétera. Que lógicamente este tipo de heridas abiertas pueden constituir pues un peligro por la hemorragia, por la posibilidad de una infección, ¿no? Que pueda llegar al torrente sanguíneo, esto obviamente poniendo en peligro la salud del paciente, ¿no? ¿Algún comentario, por favor? Doctor, perdón, buen día. Sí, buen día. Esa herida también llegaría, tal vez viendo el grado de, de, de trauma que tiene ahí, llegaría tal vez a la amputación, ¿no? En el peor de los casos. Sí, obviamente ahí estaríamos hablando de una lesión gravísima, porque obviamente estaríamos con pérdida de una función, ¿no? En el caso de una extremidad inferior podría darse el caso. Extremo en realidad, ¿no? La ciencia ya ha avanzado bastante, se puede hacer una reconstrucción del hueso y lógicamente el músculo, pero dependiendo, digamos, del daño, puede ser de que esta pierna ya no sea tan funcional, ¿no? Pero no necesariamente la pueda perder. Pero ya obviamente hay que ver con cada caso. Simplemente el objetivo de esta es poder determinar entre lo que son los traumas abiertos y cerrados, simplemente. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los traumas en las extremidades? ¿No? Si bien los traumas graves, las extremidades son las partes de los órganos más frecuentemente afectadas, esto especialmente en lo que son los accidentes, ¿no? De tránsito. Solo consideramos el traumatismo, las extremidades que ponen en peligro la vida del paciente y o la viabilidad del miembro por afección de una combinación de huesos, vasos, piel, partes blandas y o nervios, ¿no? En esta, por ejemplo, en esta lesión, ¿qué creen que se han dañado? A ver, veamos un poquito. La piel, lógicamente, puede haber, digamos, daños en el hueso, en el músculo, en venas, ¿no? Que pueden producir hemorragias. Si fuera más arriba, pues tendríamos la posibilidad de una lesión de la arteria femoral, ¿no? Que ahí sería obviamente un peligro bastante grande, incluso hasta podría ponerse en peligro la vida de esta persona, ¿no? Las lesiones más comunes son las musculares, cortes con hemorragia, luxaciones, fracturas, amputaciones y otras, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la fotografía de una luxación en el cual, por ejemplo, el brazo ha sufrido un golpe, el cual puede ser de que se ha movido la muñeca de su lugar, ¿no? Pero puede haber fractura también, dependiendo, ¿no? Ahí necesitaríamos una radiografía para determinar qué tipo de lesión es, si es una luxación o es una fractura. Los esguinces o torcedura o distensión ligamentosa es una lesión de los ligamentos por distensión, estiramiento excesivo, torsión o rasgaduras. No sé si alguna vez, por ejemplo, han escuchado, digamos, en una práctica deportiva, ¿no?
se ha salido el hombro de su lugar. Entonces, puede haber, digamos, este tipo de lesiones, ¿no? Se origina al afectarse la región articular por acción mecánica, ¿no? La exigencia de un movimiento brusco, excesivo, apertura o cierre articular, moviéndose no naturalmente. Puede ser, bueno, normalmente esta se presenta en las diferentes articulaciones, lo que sería, digamos, la torsión de la muñeca, el codo, el hombro, en las extremidades inferiores, de la misma manera en sus articulaciones, ¿no? No debe confundirse con una luxación, la cual es una lesión más severa que involucra el cambio de posición de la articulación y la separación de sus huesos. El esguince es similar al desarrollo muscular, pero afectando a ligamentos en vez de músculos. Ahí hay que tomar en cuenta las dos diferencias entre lo que sería un esguince, una luxación también. Ahí vemos, por ejemplo, de un tobillo, ¿no? Que ahí sería una luxación, vuelvo a la imagen, ¿no? Que podría ser efecto de un mal paso, un tropiezo, que normalmente es común, ¿no? De las personas. Una luxación o dislocación es toda lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave que puede ser total, se denomina luxación, o parcial, que se denomina subluxación. En semiología clínica, el término se conoce como abastrosis o abarticulación. La medicina, lógicamente, en estos aspectos va tomando en cuenta tipos de traumas y sus efectos, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Es cierto que a veces es más terrible un esguince o una ruptura de tendones que una fractura? Es lo que a veces escucho decir, porque supuestamente el de hueso se vuelve a soldar, pero el esguince o la ruptura nunca ya queda igual como antes. ¿Es verdad o es que solo lo dicen nomás? Bueno, hay que tomar en cuenta desde la perspectiva que nos referimos. Por ejemplo, una fractura en una persona normal, un esguince, obviamente va a poder, digamos, con el tiempo recuperar. Pero para personas, por ejemplo, que realizan prácticas deportivas, por ejemplo, un esguince o una luxación en una de las articulaciones, por ejemplo, de los futbolistas, requiere pues un mayor tiempo de recuperación porque ellos manejan bastante presión, ¿no? En las extremidades, entonces su recuperación tiene que ser mayor y lógicamente esto va a repercutir pues diferencias de la recuperación entre una y otra persona. Me dejo entender, o sea, no es lo mismo la recuperación entre una persona con relación a otras personas, dependiendo la actividad que realiza. Sí, doctor, gracias. Entiendo un poco más. Ya. Una luxación es la separación y permanente de las dos partes de una articulación, es decir, se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos. En algunos casos, una luxación solo requiere, ¿no?, de colocar la articulación en su posición adecuada y después simplemente vendar. Pero en algunos casos, cuando hay una ruptura completa de los ligamentos, requiere una operación, ¿no? Entonces, estos dos van a ser importantes determinar para establecer cuánto tiempo se va a tardar para la recuperación. Ahí vemos un trauma mucho más grave, ¿no? De un pie. Ahí vemos el pie físicamente cómo se observa y aquí vemos la radiografía.
que obviamente es mucho más grave, va a haber una inflamación y aquí dependiendo de las circunstancias hay que determinar si también, además de lo que podría ser una luxación, existe fractura, ¿no? Aquí vas a requerir tal vez de que se le coloque clavos, tornillos para la fijación del hueso. ¿Qué son las fracturas? La fractura ósea es una condición médica en la que se produce una ruptura parcial o completa en la continuidad del hueso, ¿no? En los casos más graves, este puede romperse en varios pedazos. Puede ser el resultado de un golpe, fuerza o tracción de grandes proporciones, ¿no? Puede ser el resultado de un accidente de tránsito, puede ser resultado de una práctica deportiva, puede ser resultado de una caída, ¿no? Puede ser varias circunstancias en las cuales se produzca la ruptura ósea. Pero también puede ser por efectos de otros agentes, ¿no? La osteoporosis, la osteopenia, la enfermedad celíaca o en algunos casos, por ejemplo, el cáncer óseo, ¿no? Que también puede provocar una fractura. Ahí vemos dos fracturas, ¿no? Una de fémur podría ser y la otra. A ver, en esa lo que nos interesa ver, por ejemplo, el tipo de fractura, ¿no? Aquí vemos una fractura con desplazamiento en la cual se mueve del lugar. Aquí vemos astillas, ¿no? Acá lo mismo, una fractura con desplazamiento. Puede haber varias astillas que obviamente pueden causar un dolor bastante fuerte y dependiendo si es que no es tratado, puede uno perder la funcionalidad de la extremidad o en el caso, digamos, en casos severos, hemorragias internas y la muerte. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy, lo que es la traumatología. Me gustaría mostrarles un video, ¿ya? Sin audio, va a ser algunas traumas en lo que son prácticas deportivas. Me gustaría ver si es que pueden ustedes identificar qué tipo de trauma sería. A ver, nos adelantaremos. Aquí vamos a ver un trauma. ¿Qué ha ocurrido ahí? Le ha hecho un corte, doctor, con patinaje.
Exactamente, ¿no? Se han acercado demasiado y en el giro ha habido un corte, puede ser dependiendo, también es un trauma en lo que son partes blandas, como es en la cabeza, también puede haber una fractura, ¿no? Dependiendo, a ver, vamos a ver un poquito más adelante la repetición y vamos a ver si es que muestra, bueno, no se muestra, pero obviamente es un corte en lo que sería en el rostro, dependiendo, digamos, el lugar de la lesión, ¿no? A ver, vamos a ver otro. Bueno, aquí vamos a repetir para ver la lesión, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que ha pasado? En una práctica deportiva ha habido un golpe, seguramente con la pelota, que le ha producido un trauma, dependiendo, digamos, de la fuerza, el golpe primero, y puede haber, digamos, algún daño también en lo que podría ser la columna, ¿no? Por la fuerza puede causar, digamos, fracturas en lo que son la columna vertebral. Aquí, por ejemplo, un pisotón podría causar un esguince o también una fractura. Porque miren, ahí le pisa. Entonces, ahí, bueno, por la imagen podría identificarse que es un esguince, puede existir también una fractura, ¿no? Ahí de igual manera, esto por ejemplo, en levantamiento de pesas, también va a realizarse un trauma, ¿no? Ay, me canso. ¿Han visto el brazo? ¿Qué podríamos decir que ha pasado ahí? Una fractura. No necesariamente, ¿no? Mente. Ahí de lo que Chao ligamentos, chao, puede ser una pueden ser hasta luxación arterias. o un esguince, ¿no? Ahí obviamente puede verse cierta complicación. Y obviamente después muy doloroso, ¿no? Ahorita ya terminamos, por favor, nos quedan 5 minutos. Aquí otro tipo de lesión, igual en práctica deportiva, ¿no? Que dependiendo, digamos, el médico puede determinar si ha sido una luxación, un esguince o una fractura, ¿no? Bueno, aquí igual también otra lesión, cual obviamente puede ser bastante grave. Bueno, ahí vemos que en las diferentes prácticas deportivas pueden producirse lesiones, ¿no? Pero estas lógicamente más visibles un poco para mostrarles los diferentes tipos de lesiones, cómo se pueden provocar en lo que es el cuerpo, ¿no? Ya el efecto, la recuperación, tienen que ser determinadas por el médico forense para ver cuánto tiempo va a tardar en su recuperación. Preguntas, dudas, comentarios, por favor, respecto a este tema. No, doctor, casi todo está claro, tanto con los videos que nos ha mostrado. Solo sería tratar de identificar qué clase de lesiones tiene o qué clase de trauma, sería eso lo único. Ajá. Ahora, visualmente muchas veces se puede, digamos, tratar de identificar, pero no nos olvidemos que se debe necesariamente recurrir al conocimiento médico, a la estructura corporal y también, obviamente, al auxilio de las radiografías para determinar, ¿no? Si es una fractura o simplemente es una fisura, si ha habido rotura de ligamentos o no, para determinar si es un esguince o es una luxación, etcétera, ¿no? Entonces,
pero ustedes ya pueden saber, ¿no?, los diferentes conceptos de cada uno de estos. ¿Algún comentario final? Estamos a 4 minutitos de concluir nuestra clase del día de hoy. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo. Yo sé que el horario no es el más cómodo, pero sin duda es el horario que nos ha señalado la universidad para esta nuestra segunda clase. Siempre les recomiendo, por favor, mis queridos alumnos, sábado muchas veces algunos no hacen el esfuerzo y no vienen a pasar clases, pero como se dan cuenta, todos los días vamos a avanzar, tanto lunes o sábado. Entonces, si no pasan clases un día, obviamente van a perder el avance. ¿Ya? Les estoy pasando estas diapositivas al grupo de WhatsApp. Por favor, doctor, le vamos a agradecer. Ya está. Muchas gracias, doctor. Compartida. No se olviden, eso también cuando el Moodle está ya en su pleno funcionamiento, también va a estar subido esto, si gusta. También. ¿Algún comentario, por favor, final? Estamos a 2 minutos y medio para concluir nuestra clase. El único comentario que yo podría hacer en este momento es que realmente hay que darle la importancia de vida a lo que es la medicina legal, más en nuestra carrera, porque de ahí es donde nosotros podemos determinar cómo defender o cómo inculpar a la persona que haya cometido algún ilícito, ¿no? Sí, porque obviamente, según el certificado médico forense, podríamos determinar o esclarecer ciertas dudas, ¿no? En los ejemplos que hemos tratado de ver, ahí nos damos cuenta cómo puede cambiar la percepción de un trauma, ciertos aspectos o conocimientos que nos ayuda a la medicina legal. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo estoy en la parte defensora o en la parte acusadora y usted sabe, ¿no? Siempre hay a veces cosas turbias por debajo, digamos, a veces coimean bueno, es una manera de decir, ¿no? Lo siento, al médico, digamos, para que saque un informe malo. ¿Cómo yo tendría que ser como abogada? ¿Qué médico tendría que ser posible para realmente estar segura de que el informe no es falsificado? ¿O cómo qué instancia tendría que tomar, digamos, para que me puedan dar un informe, o sea, que sea confiable? Ya, muy buena Porque de pregunta. ambas partes vamos a presentar, ¿no? Nuestro informe, entonces, para que sea el correcto. A ver, normalmente, ¿quién es el médico forense? Es aquella persona que depende del Ministerio Público de la institución que se llama IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses. Esta pertenece al Estado, ¿no? Pero a mayor abundamiento, las partes pueden solicitar el apoyo de un perito particular para que pueda realizar una interpretación del examen médico forense. En el caso, debatir el informe, porque no nos olvidemos, si bien es un informe importante, puede ser debatido y en algunas circunstancias puede demostrarse que falta la verdad o es incompleto, ¿verdad? Pero ahí obviamente sería ir a demostrar que el médico ha fraguado el informe, ¿no? Que ha cambiado o está tratando de beneficiar a una de las partes. ¿Está bien?